A lo largo de nuestras vidas nos han mentido descaradamente sobre el tiempo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué se nos prohíbe conocer la verdad sobre cómo funcionaba realmente la tecnología del pasado? Nos acostumbraron a ver las antiguas torres y catedrales como hermosas escenografías, creadas por fanáticos religiosos con martillos y cinceles en mano. Pero les pido que se detengan ahora mismo y se hagan una pregunta simple pero aterradora. ¿Cómo pudieron personas que, según la versión oficial de los historiadores, morían de peste a los 30 años, creían en la tierra plana y se lavaban una vez cada 6 meses, crear mecanismos cuya precisión supera los cronómetros suizos modernos? ¿De verdad crees que artesanos analfabetos con delantales sucios son capaces de calcular el movimiento de los planetas con una precisión de una 10 milésima de segundo durante cientos de años? Bienvenidos al mundo real, donde la historia no es un libro de texto, sino una escena del crimen. Hoy desvelamos uno de los secretos mejor guardados de la ciencia oficial. Hablaremos de los gigantescos relojes mecánicos de Praga y Estrasburgo. Pero olviden la palabra relojes. No son dispositivos para medir el tiempo. Son complejísimas máquinas analógicas de cálculo, verdaderas computadoras de metal que nos legó una civilización borrada de la faz de la Tierra. Intentan convencernos de que estas monstruosas construcciones se crearon en los siglos XV o XVI. Nos dicen que es solo arte. Pero miren atentamente el reloj astronómico de Praga, el Orloj. La fecha oficial de creación es 1410, principios del siglo XV. Europa, según los historiadores, yace en ruinas, llena de barro y oscurantismo. Y de repente, en medio de este caos, aparece un mecanismo compuesto por cientos de engranajes de precisión microscópica. Seamos honestos y usemos la lógica que intentan desactivar en las escuelas. Para crear un engranaje que funcione en conjunto con cientos de otros y no se atasque en una semana, se necesita un torno de alta precisión. Se necesita acero aleado de calidad, no hierro crudo que el herrero Bacula golpea con un martillo en un yunque. Se necesitan conocimientos sobre resistencia de materiales, fricción, cinemática. ¿De dónde sacó un artesano medieval conocimiento sobre transmisiones diferenciales? ¿De dónde las tecnologías de fundición de metales sin poros ni defectos? Si observan las macrofotografías de los mecanismos internos de la Catedral de Estrasburgo, se les erizará el vello. No hay rastro de trabajo manual, no hay rastro de lima. Es estampado y corte de dientes industrializado y preciso, matemáticamente verificado. ¿Quién les dio estos planos? O lo que es más probable, estos mecanismos ni siquiera se construyeron en aquellos años. Los historiadores nos cuentan cuentos de genios solitarios. Supuestamente hubo un maestro que se sentó en un sótano a la luz de las velas y talló piezas durante años. Pero eso es una mentira que no resiste el análisis de un ingeniero. Cualquier mecanismo de este nivel requiere una base industrial. Se necesita extracción de mineral, industria química para crear lubricantes, una escuela de matemáticas para calcular órbitas elípticas. ¿Entienden de lo que hablo? El reloj astronómico de Estrasburgo no solo muestra la hora del día, muestra la precesión del eje terrestre. Muestra la posición de los planetas que, según la historia oficial, en esa época aún no se habían estudiado bien. Copérnico publicó su obra solo a mediados del siglo XV, y unos relojes que demuestran una mecánica celestial complejísima supuestamente existían antes
o se crearon en paralelo sin telescopios ópticos. Es un sinsentido. Es una imposibilidad técnica. Pero lo más aterrador ni siquiera son las tecnologías. Lo más aterrador es su propósito. ¿Para qué necesitaba un habitante de una ciudad medieval saber la posición de la luna en un signo del zodíaco con una precisión de 1 minuto? ¿Para qué necesitaba conocer las fases de los eclipses con 100 años de antelación? Un campesino necesita saber cuándo sembrar nabos, no cuándo Saturno entrará en la casa de Capricornio. Estas máquinas gigantes incrustadas en las catedrales cumplían una función completamente diferente. No son relojes para la gente, son paneles de control o temporizadores de cuenta atrás. Miren las esferas. Están sobrecargadas de información imposible de leer sobre la marcha. En ellas se cifran ciclos que hemos olvidado, ciclos de catástrofes, ciclos de reinicios. La ciencia oficial nos dice, es para la belleza y la gloria de Dios. Pero, ¿por qué entonces estos mecanismos se estropeaban con tanta frecuencia y permanecían parados durante siglos, hasta que de repente los repararon en el siglo XIX? La respuesta es escalofriantemente simple. Quienes llegaron a las ruinas del viejo mundo simplemente no sabían cómo utilizar estos dispositivos. Encontraron procesadores gigantes incrustados en torres que sobrevivieron al diluvio e intentaron entender cómo ponerlos en marcha durante siglos. Lo llamaron magia, luego mecánica. Cambiaron las esferas, pintaron las figuras, inventaron leyendas sobre maestros a los que les sacaban los ojos para que no repitieran su obra maestra. Qué cuento tan conveniente para ocultar el hecho de que simplemente nadie y nada podía repetirlo. Nos enfrentamos a un fraude colosal. Estos relojes son testigos de que antes de nosotros existió una civilización con conocimientos del cosmos que no podemos ni imaginar. Conocían la distancia exacta a los planetas, conocían la duración del año siderio y fijaron este conocimiento en metal que ha sobrevivido a los siglos. ¿Pero para qué? ¿A qué se preparaban? O quizás estos relojes marcan el tiempo hasta el momento en que todo se repita de nuevo. Mirad las espantosas figuras de esqueletos que tocan las campanas en el reloj de Praga. No es solo una alegoría de la muerte, es una advertencia. Una advertencia mecánica, fría, precisa, que hace tic-tac justo encima de nuestras cabezas. Mientras nos hacemos selfies en la plaza, dejemos a un lado las emociones y vayamos a los hechos fríos que la ciencia oficial barre diligentemente debajo de la alfombra. Si crees que la creación de relojes mecánicos es solo una cuestión de paciencia y una lima, te equivocas profundamente. Hablamos de una tecnología de procesamiento de metales que en principio no podía existir en las épocas a las que se atribuyen estos artefactos. Tomemos, por ejemplo, el reloj astronómico de la Catedral de Estrasburgo. La leyenda oficial dice que el mecanismo actual fue creado en el siglo XIX por un tal Jean-Baptiste Schwilge. Supuestamente, él, un simple autodidacta, logró calcular y fabricar un mecanismo que supera en complejidad todo lo creado hasta entonces. Pero si consultamos los archivos y miramos los planos que supuestamente hizo este maestro, veremos algo extraño. No son planos de un inventor, son esquemas de ingeniería inversa. Schwilge no creó el reloj desde cero. Desmontó e intentó comprender lo que ya estaba allí durante cientos de años, lo que quedó de constructores anteriores más avanzados. La prueba más impactante reside en la geometría de los engranajes. Para que los engranajes giren suavemente,
no se atasquen y transmiten fuerza sin pérdidas, la forma del diente debe tener un perfil de evolvente. Esta es una curva geométrica compleja cuyo cálculo requiere conocimientos de cálculo diferencial superior. Oficialmente, la envolvente evolvente solo se describió a mediados del siglo XV. Sin embargo, si observamos los detalles de los mecanismos antiguos de Praga y Estrasburgo, vemos una evolvente perfecta. ¿Cómo pudo un maestro medieval tallar un perfil cuya fórmula matemática se descubriría solo 300 años después? ¿Lo hizo a ojo? Sería como intentar montar un smartphone funcional usando un hacha de piedra. Es imposible. Para cortar dientes así, se necesitan divisores y fresadoras con una precisión de avance de micras. Las marcas de mecanizado en las piezas antiguas que no se han sustituido durante las restauraciones indican alta velocidad de corte. Es mecanizado industrial, no manual. Hablemos ahora del metal. Cualquier metalúrgico le dirá que fundir acero y latón en la Edad Media era una lotería. En el metal siempre quedaban impurezas, escoria, burbujas de aire. Tales piezas se rompen bajo carga, se desgastan rápidamente, pero los engranajes del reloj de Praga funcionan durante siglos. El análisis de las aleaciones de artefactos similares a menudo muestra una pureza y homogeneidad estructural sorprendentes, que hoy solo logramos con fusión al vacío y electrólisis. ¿De dónde electrólisis en el siglo X? ¿De dónde hornos de vacío? Nos hablan de los secretos de las corporaciones, pero el secreto de una corporación no puede cambiar las leyes de la física y la química. No puedes obtener acero de alta aleación en una hoguera en el patio trasero. Esto es producción industrial, que requiere fábricas gigantes, cadenas de suministro y energía estable. ¿Dónde están esas fábricas? ¿Dónde están los vertederos de roca estéril? ¿Han desaparecido? ¿O han sido deliberadamente ocultados bajo capas de estrato cultural, que en realidad es el resultado de un diluvio global? Pero veamos la parte astronómica. Esto es un verdadero golpe para la cronología oficial. El reloj de Estrasburgo muestra el llamado computus, un mecanismo para calcular la fecha de Pascua. Este es un algoritmo increíblemente complejo que tiene en cuenta los ciclos solares y lunares, los años bisiestos y el desplazamiento del calendario. La implementación mecánica de este algoritmo requiere la creación de una computadora analógica. No es solo un reloj, es un dispositivo programable. ¿Quién escribió el programa? ¿Quién tradujo la mecánica celestial al lenguaje de las ruedas de latón? La precisión en la visualización de la precesión del eje terrestre es simplemente aterradora. La precesión es una lenta inclinación del eje de rotación de la Tierra, cuyo ciclo completo dura casi 26.000 años. Para detectar y medir este desplazamiento, se necesitan cientos de años de observaciones continuas y de alta precisión con telescopios. Los monjes medievales no tenían telescopios, no tenían miles de años de observaciones, pero en el mecanismo del reloj, este conocimiento ya está incorporado. Esto significa que los creadores de estas máquinas poseían una base de datos de observaciones astronómicas de decenas de miles de años. ¿De dónde? Otro hecho que hace reflexionar son las llamadas reparaciones. La historia de estos relojes está repleta de informes de que se detenían y permanecían rotos durante 100 o 200 años. Nos dicen que no había dinero para repararlos. Eso es mentira. Los relojes eran el orgullo de la ciudad, un objeto sagrado.
La razón es otra. Cuando el mecanismo dejado por la civilización anterior se rompía o agotaba su vida útil, los habitantes locales simplemente no sabían cómo repararlo. Miraban el interior de estas máquinas como los papúes miran el motor de un avión. Pasaron siglos hasta que el nivel tecnológico de la nueva civilización, nuestra civilización, mejoró un poco. Y aparecieron personajes como Schwilge, que, a tientas, adaptando y sustituyendo unidades complejas por otras primitivas, hicieron que las manecillas volvieran a moverse a duras penas. No vemos el original. Vemos un patético intento de bárbaros por reparar un iPhone con un soldador y cinta aislante. Los mecanismos originales eran aún más complejos, aún más incomprensibles. Y ahora mirad el reloj de Praga. Tiene una esfera que muestra la hora vieja, la hora babilónica, la hora sideral. ¿Para qué la hora babilónica en el centro de Europa en el siglo XV? Los historiadores murmuran algo sobre rendir homenaje a los antiguos, pero eso es una tontería. No pondrías en tu reloj la hora de una civilización que desapareció hace miles de años si no tuviera un sentido práctico. Solo tiene sentido en un caso. Si estos relojes son una herramienta universal para la navegación en el tiempo y el espacio, creados por una única civilización global para la cual tanto Babilonia como Praga eran partes de un mismo sistema. Un sistema que colapsó de repente. Las cifras no mienten. Los números de transmisión en estos mecanismos están seleccionados para modelar el movimiento de la Luna con una precisión de varios segundos a lo largo de siglos. La probabilidad de encontrar aleatoriamente tales números o de encontrarlos por ensayo y error es cero. Es el resultado de un cálculo matemático exacto que requiere logaritmos y teoría de series. Pero John Napier inventó los logaritmos solo a principios del siglo XVII. ¿Quién calculó los dientes para el reloj 200 años antes de Napier? ¿Fantasmas? ¿O estamos ante tecnologías que simplemente se copiaron de manuales técnicos conservados de la era anterior? La historia oficial se desmorona cuando empiezas a hacer preguntas de ingeniero, no de humanista. Miramos estos relojes y no vemos lo principal. No son dispositivos para medir el tiempo. Son temporizadores que marcan los ciclos de existencia de la humanidad. Y al parecer, saben algo que nosotros no sabemos. Las matemáticas son el peor enemigo de la historia oficial. Si quieres destruir cualquier mentira, simplemente toma una calculadora y empieza a contar personas. Aquí mismo, en las frías cifras de la demografía, se esconde la falsificación más descarada que nos han alimentado durante siglos. Nos dicen que el reloj de Praga y la Catedral de Estrasburgo con su increíble reloj astronómico fueron construidos en una época en que la población de estas ciudades era ridículamente pequeña. Veamos los datos oficiales. En los siglos X y XI, la población de Praga, según las estimaciones más optimistas, era de unas 40.000 personas. Estrasburgo, aún menos, unas 20.000. Pensad en estas cifras. Es la población de un pueblo de tipo urbano moderno o un barrio residencial. Y ahora miren la escala de las estructuras. La versión oficial dice que estas puñados de personas, diezmadas regularmente por la peste, la viruela, las guerras, lograron construir megaestructuras que incluso hoy, con nuestras grúas y hormigón, serían increíblemente caras y difíciles de construir. Para construir una catedral que alberga un reloj, se necesitan miles de toneladas de piedra. ¿Quién la extrajo? ¿Quién la transportó? En una ciudad con una población de 30.000 personas, los hombres físicamente sanos en edad de trabajar
son como máximo de 5 a 7.000. La mitad de ellos debe trabajar la tierra para alimentar al resto. De lo contrario, vendrá el hambre. Otra parte son artesanos que atienden las necesidades diarias, zapateros, sastres, herreros. Otra parte son soldados y guardia. ¿Quién construyó? ¿Quién se encargó de la producción de alta tecnología de los engranajes? La creación de un mecanismo de la complejidad del reloj de Praga o del reloj de Estrasburgo requiere una cadena industrial desarrollada. No es solo un maestro con un martillo, es una industria. Se necesitan geólogos para buscar mineral de la calidad adecuada. Se necesitan mineros. Se necesitan carboneros que quemen madera a escala industrial para hornos metalúrgicos. Se necesitan transportistas. Se necesitan químicos para crear fundentes y ácidos. Se necesitan fabricantes de herramientas que creen máquinas para procesar piezas. Si calculamos el número de horas hombre necesarias para mantener tal infraestructura, obtenemos una cifra que supera la población de la ciudad en decenas de veces. Es un callejón sin salida matemático. Es imposible construir un cosmódromo con los recursos de una sola aldea, por muy devota que sea. Y ahora, recordemos las epidemias. A los historiadores les encanta contar cómo la peste negra diezmó a 1/3 e incluso a la mitad de la población de Europa. Imagina una ciudad llena de cadáveres, donde reinan el caos, el miedo y la destrucción. Y al mismo tiempo, en medio de este infierno, alguien diseña tranquilamente intrincados relojes planetarios, calcula órbitas y funde figuras de bronce. ¿De verdad crees en esta tontería? La lógica sugiere algo completamente diferente. Estas ciudades no fueron construidas por las personas que se describen en los libros de texto. Estas ciudades estaban pobladas por millones. Eran metrópolis de una civilización avanzada que poseía los recursos humanos, la tecnología y la logística para crear tales obras maestras. Pero ¿a dónde fueron esos millones? ¿Por qué en los grabados de los siglos XV y XVI vemos las majestuosas plazas de Praga y otras ciudades europeas completamente vacías? Mirad atentamente los antiguos grabados de Piranesi u otros artistas de ruinas. Edificios gigantescos, arcos enormes, relojes ciclópeos en las torres y figuras diminutas y harapientas de personas que pastorean vacas directamente en los adoquines o queman hogueras al pie de los palacios. No son constructores, son supervivientes. Son los que llegaron a las ruinas después de una catástrofe global. Se instalaron en casas vacías que les quedaban grandes. Caminaban por calles demasiado anchas para sus carros. Y miraban los gigantescos relojes que seguían haciendo tic-tac, marcando el tiempo de una era pasada. La desproporción de escala. Esa es la clave del misterio. Puertas de catedrales de 5 a 6 metros de altura, escalones que son difíciles de subir para una persona normal. Las enormes esferas de los relojes están ubicadas tan alto que desde el suelo es imposible distinguir los detalles pequeños que se representan en ellas. ¿Para quién se hizo esto? ¿Para nosotros, personas de 1,80 m? No. La ergonomía de estas estructuras está calculada para criaturas de otra estatura y otra percepción. La historia oficial intenta explicar esto por la grandeza del diseño y la aspiración a Dios. Pero un ingeniero ve aquí una simple funcionalidad, pero no para nosotros. Somos como hormigas que se han instalado en la unidad central de procesamiento de una computadora abandonada. Nos arrastramos por la placa base, construimos nuestros nidos entre los condensadores,
pero no entendemos cómo funciona este procesador. Y un detalle más que destruye la demografía oficial: los cementerios. Si estas ciudades existieron durante miles de años, como nos dicen, y generaciones de personas vivieron y murieron en ellas, ¿dónde están sus huesos? La tierra alrededor de Praga y Estrasburgo debería estar literalmente plagada de restos, pero los arqueólogos solo encuentran una fina capa de enterramientos que corresponde a los últimos 200 o 300 años. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los millones de habitantes de la Edad Media? No están. Esto solo puede significar una cosa: o las ciudades estuvieron vacías hasta hace poco, o la población fue aniquilada de forma casi instantánea y sin dejar rastro junto con el estrato cultural de esa época. Nos acercamos a la conclusión más aterradora. El reloj del juicio final no se llama así por casualidad. Estos mecanismos fueron creados por aquella civilización que conocía la ciclicidad de la historia. Sabían que su tiempo se estaba acabando. Los gigantescos mecanismos de Praga y Estrasburgo son cápsulas del tiempo, grabadas en el lenguaje de la mecánica, porque el papel se quemará, pero la piedra y el metal quedarán. Fijaron la posición de las estrellas en el momento de su catástrofe o en el momento del inicio de un nuevo ciclo, y nosotros, los nuevos habitantes, simplemente nos apropiamos de su legado. Inventamos cuentos tontos sobre maestros medievales y nos alegramos cuando una figura en la torre golpea la campana. Pero este tañido no es para el entretenimiento de los turistas. Es una señal de alarma que hemos olvidado cómo escuchar. Ahora que hemos comprendido la imposibilidad técnica y demográfica de la versión oficial, es hora de mirar hacia abajo. Apartad la mirada de las hipnóticas esferas y mirad los cimientos de las mismas torres donde se encuentran estos mecanismos. Lo que veréis debería provocaros un shock y un rechazo inmediato del programa escolar de historia. Hablamos de una catástrofe global cuyas huellas intentan hacer pasar por estrato cultural. Mirad el antiguo ayuntamiento de Praga, donde hace tic-tac el reloj. Mirad la catedral de Estrasburgo. Veis ventanas que se hunden en la tierra. Veis puertas que se han convertido en ventanas de sótanos. Los historiadores, con impasible semblante, afirman que en un par de siglos la gente simplemente acumuló 3 o 4 metros de barro. ¿Creéis eso? ¿Podéis imaginar una ciudad europea civilizada cuyos habitantes durante siglos no limpian la basura, sino que simplemente elevan el nivel de las calles, cubriendo los primeros pisos de sus casas? Esto es un absurdo rayano en la locura. La realidad es mucho más aterradora. Estos edificios, estas gigantescas torres de relojes, son solo la punta del iceberg. Se hunden profundamente bajo tierra. Lo que llamamos los primeros pisos, en realidad eran los segundos o terceros. A mediados del siglo XV o XIX, ocurrió un evento que los investigadores de la historia alternativa llaman el diluvio de barro o cataclismo arcilloso. Gigantescos flujos de tierra, surgidos de la nada, cubrieron las ciudades, conservando instantáneamente los niveles inferiores. Es por eso que los relojes astronómicos se encuentran tan altos. Solo sobrevivieron porque estaban ubicados al nivel de los pisos superiores, a donde la masa del flujo de lodo no llegó. La infraestructura inferior, las fábricas, las plantas de energía que alimentaban estas ciudades, quedaron enterradas vivas. Mirad la piedra de la Catedral de Estrasburgo. Es arenisca, pero en algunos lugares tiene un extraño tono rojizo
y una estructura que recuerda a un efecto térmico. Algunos bloques parecen como si hubieran sido chamuscados por un soplete gigante. La versión oficial guarda silencio sobre esto, o lo atribuye a las peculiaridades del material. Pero cualquier ingeniero civil les dirá que la piedra no se comporta así con el tiempo. Son rastros de exposición a altas temperaturas. Quizás lo que destruyó a los constructores de estos relojes no fue solo un cataclismo natural, sino una guerra con el uso de armas de las que no sabemos nada. Golpes de plasma, bombardeos orbitales. Suena a ciencia ficción, pero mirad las fortalezas fundidas por todo el mundo. Praga y Estrasburgo simplemente se encontraron en el epicentro de los acontecimientos, y los relojes se convirtieron en las cajas negras de esta catástrofe. Y aquí llegamos a la prueba más importante, oculta en el mecanismo del reloj. ¿Por qué tan a menudo muestran una hora inexacta en comparación con los datos astronómicos modernos, pero al mismo tiempo son internamente perfectos? ¿Por qué hay que corregirlos constantemente? Existe una hipótesis aterradora. Estos mecanismos celestes, impecables en su precisión, marcan el tiempo y la danza astral de una Tierra pretérita, una Tierra anterior a la catástrofe que sacudió los cimientos del planeta. Un impacto de tal magnitud, capaz de alterar la corteza terrestre o inclinar el eje de rotación de la Tierra, habría reconfigurado la totalidad de la mecánica celeste. Las constelaciones que coronan nuestro firmamento se habrían desplazado. El intrincado artilugio, obra de ingenieros olvidados, prosigue su marcha imperturbable, sincronizado con los ritmos de un mundo fenecido. Nosotros, supervivientes desmemoriados, contemplamos las manecillas creyendo erróneamente que el reloj se ha averiado. Intentamos ajustarlo a nuestro nuevo cielo, interviniendo torpemente en una ingeniería perfecta, forzando un mapa obsoleto sobre una esfera cambiada. El reloj astronómico de Praga, el Orloj, indica la posición de las constelaciones zodiacales tal como se manifestaban hace siglos, antes de que el eje de nuestro mundo sufriera su desvío. No es un fallo del artífice, sino un testimonio innegable de la desalineación de los polos. Estos relojes nos advierten de la inestabilidad de nuestro mundo, de un planeta que ha sido reiniciado drásticamente. Imaginen la desorientación de nuestra existencia. Caminamos por calles erigidas sobre los tejados de edificaciones ancestrales. Admiramos tecnologías incomprensibles y superiores a nuestras capacidades. Y sobre nosotros, un cronómetro que evoca un firmamento distinto, con un sol y unas estrellas que ya no reconocemos. Las autoridades son conscientes de ello. Por eso las excavaciones en los núcleos de las antiguas metrópolis están rigurosamente controladas o directamente prohibidas. Cuando, durante trabajos de renovación, se descubren accidentalmente galerías subterráneas en Praga, se sellan de inmediato con hormigón o se declaran impropiamente como sistemas de alcantarillado. No se debe permitir que vislumbremos lo que yace en las profundidades, pues allí reposan los restos de los verdaderos artífices de estos autómatas. Allí yacen mecanismos que reducen nuestros teléfonos inteligentes a meros juguetes infantiles. Toda la narrativa de nuestra historia desde los siglos XV y XVI hasta ahora es un esfuerzo concertado para ocultar esta brecha. Nos han fuego una línea temporal ininterrumpida, poblada con monarcas y contiendas ficticias, con el propósito de rellenar el vacío post-cataclísmico. Nos han persuadido de un desarrollo lineal, de una progresión desde lo rudimentario hacia lo avanzado. Sin embargo, al observar los engranajes del mecanismo de Estrasburgo,
se hace patente la verdad. No progresamos, sino que degeneramos. Somos una civilización de carroñeros, subsistiendo entre las ruinas de antiguas grandezas. Hemos dominado la electricidad, pero ignoramos la naturaleza del éter que alimentaba las tecnologías de antaño. Estos cronómetros no son meros monumentos, sino herramientas de control. Es probable que aún desempeñen una función insospechada, tal vez la armonización del espacio o la regulación de frecuencias específicas. No en vano, las figuras que adornan el reloj de Praga representan la muerte, la vanidad y la codicia. No son meras alegorías morales, sino ajustes del paisaje psicoemocional que emana sobre la ciudad. Habitamos en el interior de una máquina colosal, no como sus operadores, sino como personal de servicio que ha extraviado sus directrices. Surge ahora la pregunta fundamental y más alarmante. ¿Quién y por qué motivos se empeña en ocultarnos la verdad sobre estos mecanismos? ¿Por qué el sistema educativo global, las academias y los institutos defienden con vehemencia una versión inverosímil de artesanos solitarios de la Edad Media? La respuesta es sencilla y descarnada. La historia no es una disciplina que indaga el pasado. Es un instrumento para dirigir el porvenir. Si se admite que el reloj de Praga y el reloj de Estrasburgo son legados de una civilización sumamente avanzada, aniquilada por un cataclismo global, toda la estructura del poder actual se derrumbaría como un castillo de naipes. Imaginemos que mañana se anunciara oficialmente: ciudadanos, no somos la cúspide de la evolución. Somos supervivientes degenerados, habitando las ruinas de un mundo 1000 veces más potente que el nuestro. Y este mundo no pereció por azar, sino por una saconomernosta intrínseca, ya que la historia se repite cíclicamente. ¿Qué sucedería? Sobreveniría el caos. Nadie pagaría impuestos. Nadie contraería hipotecas a 30 años. Nadie prestaría oído a los políticos que prometen estabilidad. La estabilidad es una quimera. Solo existen ciclos. Y los gigantescos relojes de Europa son los únicos testigos veraces de estos ciclos. No marcan la hora de la comida, sino la proximidad de la próxima gran reinicialización. Las élites que dirigen nuestro mundo conocen esta realidad a la perfección. No inventaron nada nuevo al hablar de el gran reinicio. Simplemente interpretaron las lecturas de antiguos instrumentos. Aquellos que se autoproclaman dueños de la vida son, en realidad, meros custodios de una biblioteca ajena. Han dedicado siglos a descifrar estos mecanismos, intentando predecir la fecha exacta del próximo impacto. De ahí que construyan ciudades subterráneas, arcas, que establezcan bancos de semillas en Svalbard y que preparen rutas de evacuación. Saben lo que anuncia la campana de la torre del reloj. El esqueleto que tira de la cuerda no es una metáfora de la muerte de un individuo, sino de la extinción de una era entera. Reflexionemos sobre las tecnologías perdidas. Es muy probable que estos relojes no funcionaran con muelles y pesas en el sentido que hoy entendemos. Originalmente, podrían haber sido alimentados por la electricidad atmosférica, esa misma energía etérea que fue desacreditada a principios del siglo XX, reemplazada por la adicción al petróleo. Nos proporcionaron tecnologías primitivas de quema de hidrocarburos para mantenernos subyugados, mientras que la verdadera energía libre fue suprimida. Los relojes siguen su curso, pero su fuente de energía original, quizás, ha sido desconectada o puesta en modo de espera. Percibimos únicamente la envoltura mecánica, despojada de su esencia,
de forma similar a como vemos pirámides sin sus remates y revestimientos. Vivimos inmersos en una burbuja temporal artificial. Nos inventaron las eras oscuras para encubrir la disparidad entre aquella civilización y la nuestra. Prolongaron artificialmente nuestra historia para que la catástrofe pareciera un evento lejano e irreal. Sin embargo, observen el desgaste de los engranajes. Contemplen la resistencia de estos mecanismos al paso del tiempo. Nos revelan que la catástrofe ocurrió hace muy poco, quizás hace 300 o 400 años. Han borrado la memoria de los libros de texto, pero ha perdurado en el código genético, en esa vaga sensación de inquietud que embarga a todo aquel que se detiene ante estas monumentales esferas. Sienten esa magnificencia y ese frío, el aliento de la eternidad que nos contempla como efímera espuma sobre las piedras de antiguas ruinas. ¿Qué debemos hacer con esta verdad? ¿Dejar de permanecer dormidos? ¿Cesamos de creer en los oradores televisivos que nos adormecen con cuentos de progreso? Debemos examinar los hechos con nuestros propios ojos. Estudien mapas antiguos donde no se aprecian casquetes polares helados. Analicen grabados donde estos relojes se erigen entre ciudades en ruinas. Comparen la información. El conocimiento es lo único que podemos oponer a lo que se avecina. Si el reloj del juicio final realmente marca los últimos segundos del ciclo actual, entonces disponemos de muy poco tiempo para despertar. Quizás, en este preciso instante, mientras leen estas líneas, los engranajes en las entrañas de la Catedral de Estrasburgo o de la Torre de Praga han alcanzado la posición exacta predicha por sus creadores hace milenios. Ignoramos qué actuará como detonante: un cambio de polos, una llamarada solar o un caos orquestado. Pero sabemos una cosa: fuimos advertidos. Nos dejaron un manual de instrucciones, grabado en piedra y metal. Y el hecho de que hayamos olvidado cómo leerlo es nuestra tragedia. Pero ahora lo saben. Ya no pueden alegar ignorancia ante lo evidente. Observen los relojes. Están marcando el tiempo. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo nos acerca al descubrimiento, cuyo precio podría ser la existencia misma de nuestra civilización. No se dejen engañar de nuevo. La historia no se reescribe, continúa. Y tal vez seamos nosotros quienes presenciemos el último giro de sus manecillas. Suscríbanse, difundan esta información. Mientras Internet aún goza de libertad, continuaremos indagando, cueste lo que cueste. La verdad aguarda, y es más aterradora de lo que jamás imaginamos.